Entonces, bueno, ahorita está grabando. Ahí probablemente les apareció un mensajito que tienen que aceptar. Ya, muy bien. Entonces, voy a compartir la pantalla. ¿Me confirman, por favor, que la pantalla está viéndose? ¿Están viendo mi pantalla? ¿Me escuchan? Sí, profe, sí se ve. Ya, chévere. Entonces vamos a empezar. Muy bien. El primer ejercicio decía, en el espacio R3, considere los subespacios vectoriales de F1 y F2 y queremos calcular tres cosas. Queremos calcular la intersección de F1 con F2, queremos calcular la suma de F1 y F2 y queremos calcular la dimensión de F1 más F2. Entonces, primero la intersección. Recordemos que en la intersección lo que teníamos que hacer es considerar todas las condiciones de F1 y todas las condiciones de F2. Entonces, en este caso, F1 tiene dos condiciones y F2 tiene también dos condiciones. Entonces, la primera condición sería X igual a Y. La segunda condición sería Z igual a 3X. La siguiente condición sería X igual a menos Y. Y la última condición sería X más Z igual a 0. Entonces, si ustedes se fijan, bueno, esto podríamos plantear un sistema de ecuaciones, resolver y utilizar el método de Gauss o el método de Gauss-Jordan y podríamos resolver. Pero en este caso hay algo fácil de darnos cuenta. Primero, si observamos esta ecuación de aquí y esta ecuación de acá, tenemos que x es igual a y y que x es igual a menos y. Eso solamente ocurre cuando x es igual a y igual a 0. Ahora, ya sabemos que x es 0 y tenemos que z es igual a 3x. Entonces, z también es 0. Como en este caso queríamos saber el valor de las variables x, y y z y ya tenemos los valores, esto significa, podemos dar una pequeña oración. Se tiene que el único vector que satisface todas las condiciones de F1 y todas las condiciones de F2 es el vector 0. Entonces se tiene que F1 intersección F2 solamente es un vector, un hito, el 0, 0, 0. ¿Sí? Entonces ya tenemos resuelto, digamos, la primera pregunta. ¿Cuánto es la intersección de F1 con F2? Ahora bien, vamos con la segunda. La segunda era un poco más difícil. La segunda es la parte B. Queremos calcular F1 más F2. Para calcular F1 más F2, como habíamos visto en clase, primero necesitamos saber una base de F1 y saber una base de F2. Entonces, F1, para calcular las bases, recuerden que tenemos algunas formas. Como les recordé esas notitas en el grupo, aquí lo que tenemos que hacer es reemplazar con cuidado. Tenemos que x es igual a y que z es igual a 3x. Aquí tenemos condiciones mezcladas. Tenemos que x está mezclado con y, que z está mezclado con x. Entonces tenemos que ser un poco cuidadosos al momento de reemplazar. No podemos reemplazar así nomás. Lo que sí podemos hacer es, fíjense que en la primera condición tenemos x, en la segunda condición también tenemos x. Entonces, una buena idea va a ser dejar todo en función de x. Y es igual a x y z es igual a 3x. Entonces, el reemplazo correcto es x le dejo solita, y le pongo que es x y z le pongo que es 3x.
Ese es el reemplazo adecuado. Obviamente, X queda libre. Y aquí, esto como sabemos, es el span de un solo vector, del vector 1, 1, 3. ¿Qué significa esto? En este caso, el vector 1, 1, 3 genera a F1. Y como es un solo vector, es linealmente independiente. Entonces ya tenemos que B1, base de F1, va a ser simplemente el vector 1, 1, 3. Entonces ya tenemos una base de F1. Si reemplazaron de otra forma, no sé, o sea, siempre que reemplacen bien, que reemplacen con cuidado, va a estar bien, pero deben hacerlo con cuidado. Ahora, la forma que siempre sale es reducir el sistema. ¿Sí? Entonces, hay las dos formas de hacer. Vamos con F2. F2 es similar. F2 tenemos. La primera condición es que X es igual a menos Y. La segunda condición es que X más Z es igual a 0. De nuevo, el X se está repitiendo, están mezclándose, entonces no podemos reemplazar de cualquier forma, tenemos que reemplazar de una forma correcta. En este caso, la forma correcta es reemplazar todo en términos de X. Y es igual a menos de X y Z también es igual a menos de X. Entonces sería lo siguiente. El X queda, el Y es lo mismo que menos de X y el Z es lo mismo que menos de X también. De nuevo, X queda libre. Y como sabemos, esto es el span de un solo vector, del vector 1, menos 1, menos 1. De nuevo, el vector 1, menos 1, menos 1 genera F2. Si genera F2, bueno, genera F2 y como es un solo vector es linealmente independiente. Eso significa que una base de F2 es simplemente el vector 1, menos 1, menos 1. Ahora bien, ¿cómo calculábamos la suma de F1 más F2? La suma de F1 más F2 habíamos visto en clase que yo le puedo ver como el generado por la unión de las bases. Es decir, 1, 1, 3 y 1, menos 1, menos 1. Eso eso es F1 más F2. Ahora, démonos cuenta de algo importante y de aquí casi me estoy adelantando. Aquí tenemos que estos dos vectores generan a F1 más F2. Y adicionalmente tenemos que el vector 1, 1, 3 y el vector 1, menos 1, menos 1 son linealmente independientes. Son linealmente independientes porque son dos y porque no son múltiplos. Entonces sabemos que estas dos de aquí, esta es una base de F1 más F2. Y como es base, podríamos responder el literal C, que la dimensión de F1 más de F2 ha sido 2, porque su base tiene dos elementos. Ahora, para acabar, lo que tenemos que hacer es calcular el span de 1, 1, 3 y 1, menos 1, menos 1. ¿Cuál será el span de ese? Como habíamos aprendido en clase, aquí podemos hacer lo siguiente. Podemos hacer una combinación lineal. No me acuerdo bien cómo creo que alfa 1 les había utilizado, pero alfa 1, lambda 1 no hay problema. Entonces consideramos lo siguiente. Este producto, esta combinación lineal mejor, es igual a un vector cualquiera. En este caso, como estamos en R3, un vector cualquiera va a ser de la forma X, Y, Z.
Ahora, a partir de esta combinación lineal, nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que alfa 1 más alfa 2 es igual a x. Vamos a tener que alfa 1 menos alfa 2 es igual a y. Y vamos a tener que 3 alfa 1 menos alfa 2 es igual a z. Como nosotros queremos saber cuándo este sistema de ecuaciones tiene solución, podemos utilizar el teorema de Frobenius. Y el teorema de Frobenius nos dice lo siguiente. Nos dice que planteemos la matriz ampliada, y al plantear la matriz ampliada vamos a tener lo siguiente. 1, 1, 1, menos 1 y 3, menos 1. Raya X, Y, Z. Y lo que tenemos que hacer es escalonarle y así aplicar el teorema de Frobenius. Ahora, aprovechando que estamos con una computadora, no voy a escalonarle utilizando operaciones elementales, sino que mejor puedo escalonarle utilizando el programita que les había indicado. Hay una página, bueno, esa aplicación que les había indicado tiene su versión online y la versión es la siguiente. Es MatrixCalc. Si ustedes ponen MatrixCalc en Google, les va a aparecer este de aquí. Es la misma aplicación que habíamos visto en clase, pero en su versión online. Entonces es importante que ustedes manejen bien todas las herramientas. Entonces tenemos 5 modalidades: calculadora de matrices, sistemas de ecuaciones, determinante, calculador de valores propios y por ahí un poco de teoría. Entonces vamos al sistema de ecuaciones. Y en el sistema de ecuaciones vamos a ingresar. No. Como ya planteé la matriz ampliada, mejor vamos a hacerle en matrices. Entonces, recordando la matriz, es 1, 1, 3, 1, 1, 3, 1, menos 1, menos 1, y X, Y y Z. Entonces, a esta matriz lo que queremos para escalonarle, les había indicado, es poner rango. Y para escalonarle me parece que era el método de montante. Entonces aquí están todos los pasos y aquí llegamos, a ver. Aquí llegamos a una forma escalonada. Entonces, no sé si le copio o no le copio. Tal vez no le copio, ¿ya? Entonces, solamente para... A ver, copiámosle nomás. Entonces, utilizando esa pequeña app, nosotros tenemos lo siguiente. A ver, aquí está. Menos 2, 0, menos 2. A ver, menos 2, 0, 0. Menos 2, 0, 0. 0 menos 2, 0. Raya. Y aquí viene lo interesante. Sería menos x menos y. Menos x menos y. Menos x más y. Y el último es 2x más 4y. 2x más 4y. Menos 2z. Ya, entonces lo mismo. Como yo necesito, para calcular el span, recuerden que yo quiero calcular todas las combinaciones lineales. Para hallar todas las combinaciones lineales, yo necesito que este sistema tenga solución. Y este sistema va a tener solución solamente
cuando el rango de A coincida con el rango de la matriz ampliada. Para que esos rangos coincidan, yo necesito que ese valor sea 0. Entonces, tenemos que F1 más F2 va a ser el conjunto de todos los X, Y, Z, tales que, bueno, y aquí puedo despejar un poquito, el Z está más fácil de despejar, Z es igual a 2X, perdón, Z es igual a X más 2Y. Y ese es el espacio F1 más F2. Aquí solo como comentario, el error repetitivo que vi en las pruebas era que calculan mal la base de F1 y la base de F2. Si calculan mal esa base, estamos mal. Y esta es la respuesta del literal C. Por favor, preguntas, dudas. Preguntas o dudas. Por cierto, o sea, en medio de alguna solución me pueden interrumpir nomás, me pueden preguntar. De hecho, lo que más me interesa es aclararle un poco las dudas que tenga, que si no es complicado. ¿Alguna duda o alguna pregunta? Si no hay dudas, si no hay preguntas, vamos a hacer lo mismo, pero ahora con la pregunta del GR31. Entonces, es una pregunta muy similar, solamente cambian las condiciones, cambian los subespacios. En este caso tenemos W1 y W2 y lo mismo. Queremos calcular la intersección, la suma y la dimensión. Entonces, primero vamos con la intersección. Para calcular la intersección, necesitamos considerar el subespacio de todas las condiciones de W1 y todas las condiciones de W2. En este caso, W1 tiene la condición Y igual a 0, Z menos 3X igual a 0, X menos 3Z igual a 0, y 2Z más Y igual a 0. Si ustedes se fijan, este también está fácil de resolver por simple inspección. Solamente démonos cuenta de que Y es 0. Si Y es 0 y 2Z más Y es 0, ¿qué podría concluir? Puedo concluir que Z es 0. Si Z es 0 y X menos 3Z es igual a 0, yo puedo concluir que X es igual a 0. ¿Ya? En este caso, de nuevo, el único vector que cumple estas 4 condiciones al mismo tiempo es el 0. Eso quiere decir que F1 intersección F2 va a ser solamente un vector. El vector 0. Esa es la respuesta del literal A. ¿Sí? Como ven, es relativamente fácil una vez que una vez que se tienen claridad en los conceptos. Vamos con el literal B. El literal B, de hecho, es el único difícil, los otros son bien sencillos. El literal B. Queremos calcular W1 más W2. Entonces, de nuevo, para calcular W1 más W2, tenemos que calcular una base de W1, una base de W2. Entonces, primero vamos con W1. Entonces, aquí las condiciones de W1 están aquí no están mezcladas. Aquí tenemos que Y es igual a 0 y Z es igual a 3X. Entonces simplemente reemplazamos. Aquí de gana voy a hacerle así. Ya. Entonces vamos a reemplazarle a Z y a Y. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda X queda solito, Y es 0 y Z es 3X.
X libre. En este caso, nosotros tenemos que esto es el span del vector. ¿De cuál vector? A ver, esto solo para que no se confundan. Del vector 1, 0, 3. Ese es el span. Muy bien. Vamos con W2. W2, veamos las condiciones. La primera condición tenemos X y Z. La segunda condición tenemos Z y Y. Entonces tenemos mezclado. Entonces aquí tengo que tener un poco de cuidado. Como el Z se está repitiendo, lo más simple va a ser reemplazar, dejar todo en función de Z. ¿Sí? Entonces X es 3Z. Y es menos 2Z. Y bueno, Z es Z. Entonces, ojo con el reemplazo. El reemplazo tiene que ser con cuidado. ¿Ya? Obviamente, este es el span del vector siguiente. A ver, se borró esto ya. Del vector 3 menos 2, 1. Ya. Aquí, de nuevo, como nosotros sabemos que un solo vector es linealmente independiente, esto además de generar es base. Entonces, una base de W1 va a ser simplemente este de aquí. Y una base de W2 va a ser este de aquí. Ya tenemos base de W1 y ya tenemos base de W2. Entonces, por los teoremas que vimos en clase, sabemos que W1 más W2 va a estar generado por la unión de estos dos vectores. En este caso, 1, 0, 3 y 3 menos 2, 1. De nuevo, estos dos vectores generan a W1 más W2. Y aparte de generar, son linealmente independientes porque no son múltiplos. Entonces ya sabemos que una base, o que aparte de generar, son una base. Entonces, si es una base, yo puedo decir directamente que la dimensión de W1 más W2 ha sido exactamente 2. ¿Sí? W1 más W2 tiene dimensión 2, que este de hecho es el literal C. Vamos ahora a verle, a calcular el span, porque el span es lo que nos pide calcular. Entonces, ¿cómo calculábamos el span? Simplemente alfa 1, 1, 0, 3, más alfa 2, 3 menos 2, 1, igual a X, Y, Z. Si planteamos el sistema de ecuaciones, vamos a tener alfa 1 más 3 alfa 2 es igual a X. Menos 2 alfa 2 es igual a Y. Y 3 alfa 1 más alfa 2 es igual a Z. Si planteamos la matriz ampliada para utilizar el teorema de Frobenius, tenemos 1, 3, raya X, tenemos 0, menos 2, raya Y, y tenemos 3, 1, raya Z. Aquí de nuevo puedo escalonar a mano, puedo escalonar utilizando la aplicación. En este caso, como es lo mismo, simplemente les indico que para que esto tenga solución, yo ya le hice la solución aquí, y me queda que 2x tiene que ser igual a y más 2z, simplemente. ¿Qué quiere decir?
A ver. A ver, pero hagámosle nomás. Sí, tenemos un poquito de tiempo, supongo que no hay apuro. Hagámosle nomás. Entonces, quiero escalonar o quiero calcular el rango eh, de esa matriz ampliada. Entonces, vamos a nuestro programa y pongamos lo siguiente. Ya, entonces lo mismo. Entonces, en vez de tener esta matriz, vamos a tener 1, 0, 3, 1, 0, 3, y vamos a tener 3 menos 2, 1. 3 menos 2, 1. X y Z. De nuevo, calculamos el rango utilizando el método de montante. Entonces vean, aquí me queda claramente el escalonamiento, digamos. Recuerden que a veces, para ciertos ejercicios, nosotros vamos a necesitar escalonar y para otros ejercicios vamos a necesitar reducir. Tengan en cuenta de que eso es importante. No es lo mismo ni tiene sentido que si solo necesitamos escalonar, reduzcan. Se van a demorar mucho tiempo. No es buena idea. Y tampoco estaría bien si necesitamos reducir y ustedes solo escalonan. Tengan cuidado con eso. Entonces, aquí nos queda lo siguiente. Menos 2, 0, 0. 0 menos 2, 0. Y la última nos queda menos 2x menos 3y. Y 6x más 8y menos 2z. Déjenme comprobar. Sí, perfecto. Ya. Entonces, lo mismo de siempre, ¿no? Como nosotros estamos calculando el span, necesitamos que este sistema tenga solución. Y para que este sistema tenga solución, yo necesito que ambos rangos sean iguales. Y ambos rangos van a ser iguales solamente cuando esa entrada sea 0. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que W1 más W2 es el conjunto de todos los vectores X, Y, Z, tales que, y aquí esto igual a 0, y si igual a 0 y si simplifico me va a quedar que Z es igual a 3X más 4Y. Efectivamente. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos el literal A, el literal B y el literal C. Como ven, digamos, la idea es utilizar los conceptos vistos en clases. ¿Alguna duda o alguna pregunta? Dudas, preguntas, muchachos. Pregunten nomás. Si algo no está claro, si algo no se entiende, es el momento. ¿No hay dudas, no hay preguntas? Ok. Sigamos a la segunda pregunta. Entonces, vamos de nuevo primero con el GR3 y luego con el GR31. A ver, vamos a compartir la otra pantalla.
Aquí creo que está. Ya. Entonces, ahí sí se ve, ¿no es cierto? Me dice, sea A un real, W1 y W2 subespacios vectoriales de R3. Supongamos que B1 es tanto, es una base de W1 y W1 es suma directa con W2 igual a R3. Dar una base de W2 y determinar el valor A de los reales tal que el pertenece a W2. Entonces, este ya es un ejercicio un poco teórico, un poco de razonamiento. Entonces, para hacer estos ejercicios, tenemos que abordar el problema con un poco de cuidado. Sabemos de algunas cosas. Primero, sabemos que B1 es base de W1. Y sabemos que W1 es suma directa en W2, o sea, que la R3 es la suma directa de W1 con W2. Eso nos da alguna información. Entonces tenemos datos. Vamos a poner un dato por aquí. Datos. Primero, ¿qué datos podemos sacar? Primero, B1 es base de W1, entonces sabemos la dimensión de W1. La dimensión de W1 en este caso tiene que ser 2, obligatoriamente, porque la base tiene 2 elementos. Ahora bien, nosotros habíamos visto que si tenemos la suma directa, se debían cumplir dos condiciones, que W1 intersección W2 es solamente el 0 y que W1 más W2 es todo R3. ¿Sí? Entonces, esas dos cosas deben estar claras. Ahora, por el teorema de Grassmann, nosotros sabemos lo siguiente. El teorema de Grassmann nos dice que la dimensión de R3 debe ser igual a la dimensión de W1 más la dimensión de W2 menos la dimensión de la intersección de W1 con W2. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que yo aquí ya sé algunos datos. Yo tengo que la dimensión de R3 es 3, la dimensión de W1 es 2 y la dimensión de W2, eso quiero saber, eso no sé. Esto de aquí al eliminar, esto de aquí, W1 intersección W2 es solamente el 0, entonces su dimensión es 0. De aquí yo tengo una conclusión muy importante. Sé que la dimensión de W2 es 1. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que W2 está generado por un solo vector, por 1. Ahora bien, ¿qué sabemos? Sabemos que este vector de aquí pertenece a W2. Y si ese vector de ahí pertenece a W2 y W2 solamente tiene dimensión 1, podemos decir se tiene que una base de W2 es simplemente este vector de aquí. Porque un espacio vectorial de dimensión 1 va a ser los múltiplos de un vector, básicamente. Entonces, como ya sabemos que ese vector está en W2, ese vector de ahí es una base de W2. Entonces, si se fijan, ya tenemos la primera parte. Ya sabemos una base de W2. Ahora, lo que necesitamos saber es encontrar A elemento de los reales tal que ese de ahí pertenezca a W2. Hay varias formas de hacer eso.
unos hacen de una forma que tiene un poco de sentido y luego se equivocan o algo así. Pero hay algunas formas de hacer esto. Me parece que la mejor forma de hacer es utilizando las nociones que hemos visto. Voy a calcular primero cuánto es W1 y luego voy a aplicar esta condición de aquí. ¿Sí? Entonces veamos. Vamos a calcular W1. Para calcular W1, fijémonos que tenemos la base. Eso significa que W1 va a ser el span de estos vectores. ¿Cómo calculamos el span? Como siempre, como hemos visto varias veces. Alfa 1 por 1, 0 menos 1, más alfa 2 por 1, 2, 0, igual a x, y, z. Si nosotros calculamos, o bueno, si nosotros vemos el sistema de ecuaciones que se forma, me queda alfa 1 más alfa 2 igual a x, me queda 2 alfa 2 igual a y me queda menos alfa 1 igual a z. Si nosotros, si nosotros planteamos la matriz ampliada, como espero que se fijen, el procedimiento es muy similar en todos los ejercicios. Solo tenemos que tener cuidado de no equivocarnos de procedimientos. Si nos equivocamos de procedimientos, no va a estar bien, para nada. Vamos a escalonar o bueno, calcular el rango para utilizar el teorema de Frobenius, y bueno, vamos a utilizarle la aplicación. Y tenemos lo siguiente. La primera es 1, 0, menos 1. La segunda es 1, 2, 0. Y la tercera es x, y, z. Entonces vamos a calcular el rango utilizando el método de montante. Y tenemos aquí la reducción. De hecho, parece que le hace aquí. Ya. Entonces, utilizando eso de ahí, tenemos lo siguiente. Esta matriz se reduce a 2, 0, 0, 0, 2, 0, raya, dos x menos y, y 2x menos y más 2z. Exactamente. ¿Sí? De nuevo, utilizando el teorema de Frobenius, nosotros necesitamos que para que haya solución, esto tiene que ser 0. Y si eso tiene que ser 0, entonces W1 debe ser igual al conjunto de los x, y, z, tales que, despejando un poquito, y es igual a 2x más 2z. Y esa es la respuesta de W. Ahora, atención, porque esta es la parte clave. O sea, esta es la parte difícil. Todo lo anterior, digamos que es bastante lógico, es bastante claro. Ahora, fijémonos en lo siguiente.
Nosotros sabemos que el único elemento que está en W1 y en W2 es el 0, no hay otro. Y también sabemos que el elemento A, 2 y 4 está en W2. ¿Sí? Entonces, de ahí yo puedo sacar una conclusión clave. Les doy un ratito para que reflexionemos. ¿Cuál es la condición que yo obtengo si el único elemento que está en W1 y en W2 es el 0 y este elemento está en W2? ¿Qué puedo concluir? ¿Qué puedo decir directamente? Ayúdenme. En este caso, la conclusión es que este elemento no puede estar o no está directamente en W1. Porque el único elemento que está en W1 y en W2 es el 0. De las propiedades básicas de intersección que vieron en nivelación. Entonces sabemos que 0, 2 y 4 no sé, perdón. A, 2 y 4 no pertenece a W1. Perdón, no pertenece a W1. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que este vector no pertenezca a W1 significa que este vector no cumple esta condición. Y si no cumple esta condición, tenemos que 2, que es la segunda componente, tiene que ser distinto de 2 veces la primera más 2 veces la tercera. Es decir, bueno, un despeje sencillo nos lleva a que A tiene que ser distinto de menos 3. Y esta es la respuesta. Entonces, aquí la parte relativamente si esté bien, si esté bien. Aquí la parte relativamente difícil, entre comillas, era darnos cuenta tal vez de esta parte roja. ¿Sí? De que si este elemento ya está en W2, entonces no puede estar en W. De hecho, no está en W. Y si no está en W1, no cumple la condición de W. Y la condición de W1, como ya la calculamos, es esa de ahí. No sé si tienen dudas, preguntas. Este sí era un poquito más difícil, digamos. O sea, este era el único difícil, de hecho. El único difícil. Vamos a hacer el mismo en el GR31. Entonces, la pregunta es exactamente la misma. Aquí ya avanzo un poco más rápido porque los datos cambian, pero la estructura es la misma. En este caso, lo mismo. Tenemos que esta es una base. Si esta es una base, la dimensión de W1 es 2. Y si la dimensión de W1 es 2 y tenemos suma directa, pues la dimensión de W2
tiene que ser 1, obligatoriamente. Ahora, como la dimensión de W2 es 1 y tenemos que este vector está en W2, entonces una base de W2 va a ser este vector. ¿Sí? Entonces ya tenemos la primera parte respondida. Ya tenemos la primera parte respondida, ¿sí? Entonces vamos ahora a hallar o a responder la segunda parte. La segunda parte es encontrar el valor de A. Y para encontrar el valor de A vamos a hacer lo mismo. Vamos a calcular el span de la base de W1. El W1 es el span de estos dos vectores, del 1, 0, 1, del 0, 2, menos 1, y esto se calcula como se calcula todo span. Simplemente haciendo la combinación lineal a un vector arbitrario, planteando el sistema de ecuaciones, planteando la matriz ampliada y escalonándole para utilizar el teorema de Frobenius. De nuevo, voy a utilizar simplemente el programita. Utilizar el programa es bastante bueno para estudiar. No sé si se fijaron, pero en las pruebas, básicamente el escalonar no es tan difícil. O sea, solo con unas 2, 3, máximo 4 operaciones elementales, ya se logra escalonarle a la matriz. Entonces no sé. O sea, no tienen que hacer ejercicios tan largos, o sea, no tienen que poder ejercicios tan largos de escalonar. En los deberes sí son largos porque los deberes están pensados para que ustedes practiquen, para que ustedes con tiempo puedan hacer en la casa sin límite de tiempo, ¿ya? Pero en cambio, en una prueba, lo importante no es escalonar, lo importante es plantear. Plantear bien y unas dos escalonamientos, unas dos operaciones elementales y ya tenemos. Miren, aquí está escalonado. Entonces vamos ahora a escribir acá. Entonces, utilizando el programa sería 2,0,0,0,20 raya 2xy menos 2x más y más 2z. Lo mismo, utilizando el teorema de Frobenius, este sistema tiene solución solamente si ambos rangos son iguales, y ambos rangos son iguales cuando ese elemento es 0. Eso significa que el espacio W1 es del conjunto de todos los vectores x, y, z, tales que eso es 0, es decir que y es 2x más 2z. Eso, perfecto. Ahora bien, por la misma razón de antes, sabemos que este elemento de aquí está en W2,
Eso significa que este elemento de aquí no puede estar en W1. Eso quiere decir que si no está en W1, no cumple la condición de W1. Es decir, que 2, aquí le puse mal, aquí, este es A. Ya. Eso quiere decir que 2 debe ser distinto de 2 veces la primera componente, que es 2A, más 2 veces que la segunda componente, que es 8. Y bueno, hay un despeje sencillo. A debe ser distinto ¿de qué? De menos 3 también. Sería 2 menos 8 menos 6. Sobre 2 menos 3 también ha sido menos 3. En este caso, ojo que los datos son distintos, pero la respuesta ha sido yo estoy mal, porque no me avisa. No, aquí estoy despejando mal. Esta no es la condición. Borramos esto. Ya. Entonces, fijémonos que yo necesito que 2x menos 2x más y más 2z sea 0. Entonces, despejemos de 2x. 2x debe ser igual a y más 2z. Ahí sí está bien. Ya. Entonces, por la misma razón, el vector A24 no cumple esta condición. Si no cumple esta condición, 2A debe ser distinto de 2 más 8. Ahí sí. A debe ser distinto de 5. Esta es la respuesta. Eso. Ahí sí. Y entonces siempre respondan a la pregunta que se les formula. Si yo pregunto para qué elementos de los reales ese vector está en W2, entonces debe haber alguna condición, algo que logremos llegar. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta. ¿Dudas o preguntas? Vamos con el tercero del GR3. Entonces, este de aquí, de hecho, me pareció muy buen ejercicio porque no teníamos que calcular muchas cosas, sino simplemente teníamos que utilizar los conceptos. Entonces, veamos. Primer literal. Me dice, determinar el real tal que ese conjunto es linealmente independiente. Primero, linealmente independiente. Para ver linealmente independiente, lo que tenemos que hacer es hacer la combinación lineal nula. Ojo que aquí tenemos que igualarle al cero del espacio. En este caso, el cero del espacio es la matriz 0 de tamaño 2 por 2. Entonces, eso tenemos que tener cuidado. Aquí se forma el sistema de ecuaciones respectivo, que sería alfa 1 más alfa 3 igual a 0. A por alfa 1 más alfa 2 más alfa 3 igual a 0. 2 veces alfa 3 igual a 0. Y la última, menos alfa 1 más alfa 2 igual a 0. Perfecto. ¿Sí? Entonces, queremos resolver este sistema de ecuaciones. Este sistema de ecuaciones tiene 4 ecuaciones y 3 incógnitas. Entonces, queremos resolver ese sistema de ecuaciones. O más, bueno, más que resolver,
nos preguntamos, ¿será que alfa 1 es igual a alfa 2 es igual a alfa 3? Linealmente independiente. Entonces aquí tenemos que utilizar un poquito, digamos, el ver completo el panorama. En este caso, podemos resolver planteando el sistema de ecuaciones, pero ahí nos vamos a demorar un poco, pero aquí tenemos una conclusión directa. Alfa 3 de 0. Y si yo sé que alfa 3 de 0 y alfa 1 más alfa 3 de 0, alfa 1 es 0. Y si alfa 1 es 0 y alfa menos alfa 1 más alfa 2 es 0, alfa 2 es 0. ¿Sí? Entonces, fíjense que solamente viéndole bien al sistema de ecuaciones, yo ya lo resuelvo. No necesito plantear la matriz ampliada, ni utilizar el teorema de Frobenius, ni el determinante, ni nada. Solamente planteándole bien, yo ya sé que esa de ahí es la solución. Entonces, como llegué a que alfa 1 es igual a alfa 2 es igual a alfa 3 es igual a 0, yo sé que para todo a elementos reales, ese es linealmente independiente. Esa es la respuesta. Vamos con el literal B. El literal B nos pregunta, ¿S es generador de las matrices de 2 por 2? Sí respondieron algunos bien. Básicamente lo que estoy preguntando es, si el span de S es todo las matrices de 2 por 2, y en este caso no tenemos que calcular el span, sino tenemos que utilizar el concepto de dimensión. Fijémonos que S tiene 3 elementos y la dimensión de las matrices de 2 por 2 es 4. Entonces podemos decir como la dimensión de las matrices de 2 por 2 es 4. Y S tiene solo 3 elementos, S no genera a las matrices de 2 por 2. Y ya está. Esa es la respuesta que esperaba de todos. En un espacio de dimensión 4, 3 elementos no pueden generarlo. No. Les falta uno. Falta uno por lo menos. ¿Sí? Vamos con el otro, que es muy similar. Aquí ha cambiado. Este ya es un poquito distinto. Hagámosle nomás. El 3 de la pregunta de la prueba del GR31 dice lo siguiente. Los vectores V1, V2, V3 son coplanares si solo si el conjunto es linealmente dependiente. Ojo, dependiente. Entonces me dice demuestre que los vectores son coplanares. ¿Ya? Entonces lo que quiero hacer es verificar que estos de aquí son dependientes. Entonces, A, yo necesito saber si V1, V2, V3 son linealmente dependientes. Ahora, aquí viene un poco la comprensión. Este era un poco difícil en la comprensión, pero fácil en el cálculo. El otro era difícil también en la comprensión, pero fácil en el cálculo. De hecho, son parecidos en eso. Entonces, yo quiero saber que son linealmente dependientes. Entonces, aquí me doy cuenta de que tenemos 3 y el tamaño de cada vector es 3. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que estamos en un sistema cuadrado. Y en un sistema cuadrado, nosotros podemos utilizar el determinante. Entonces, quisiéramos hallar el determinante
Y como queremos ver que sea dependiente, queremos que el determinante sea 0. Eso es lo que queremos. Porque recuerden, independiente, el determinante es distinto de 0. Dependiente, el determinante es 0. Entonces vamos a calcular el determinante. Podríamos calcular el determinante utilizando cofactores, reduciendo propiedades, pero bueno, como tenemos la aplicación, también me sirve para ver cómo calcular determinantes con la aplicación. Entonces, la aplicación, venimos acá, limpiamos de la matriz y escribimos 1, 2, 1, 1, 2, 1. Menos 1, 5, 1. Y 1, 9, 0. 1, 9, 3. Perfecto. Y calculamos el determinante. Aquí dice determinante. Y fíjense que en el determinante nos da 0. Entonces, este determinante es 0. Como este determinante es 0, ya son linealmente dependientes. Fácil, fácil de hacer. Ahora, vamos al literal B. Este es un poquito largo, entre comillas. Entonces, el literal B lo que nos pide es calcular el span de V1, V2 y V3. Como ven, la prueba tenía muchos cálculos de span. Espero que luego de esto en el examen, si les pedimos que calculen algún span, lo calculen sin problema. Entonces, para calcular el span, de nuevo, vamos a hacer 1, 2, 1, menos 1, 5, 1, 1, 9, 3. Y le vamos a igualar a un vector cualquiera. Ah, sí, solo por eso me estaba acordando. No hay ninguna diferencia entre que el vector sea horizontal o que el vector sea vertical. Básicamente es una matriz con una fila y 3 columnas o con 3 filas y una columna. No hay problema, es lo mismo. ¿Ya? Entonces no hay que asustarse, sino solamente seguir la teoría. Entonces, la primera ecuación es alfa 1 menos alfa 2 más alfa 3 igual a x. La segunda ecuación es 2 alfa 1 más 5 alfa 2 más 9 alfa 3 igual a y. Y la última ecuación es alfa 1 más alfa 2 más 3 alfa 3 igual a z. ¿Sí? Entonces, para hallar el span, lo que vamos a hacer es plantear la matriz ampliada 1 menos 1, 1, raya X, 2, 5, 9, raya y 1, 1, 3, raya Z. Y a escalonar, como siempre. No hay, de hecho, mucha diferencia en nada. Si tenemos pocos procedimientos, y los procedimientos se repiten una y otra vez. Solo tenemos que ver bien el procedimiento. Entonces vamos con este de aquí. Este de aquí dice lo siguiente. Vamos a utilizar el programita. 1, 2, 1. Menos 1, 5, 1. Menos 1, 5, 1. 1, 9, 3. 1, 9, 3. Y X, Y y Z. Calcular el rango por el método de montante. Esta es la solución. Esa es no la solución, sino el escalonamiento, digamos. Entonces, vamos acá.
Comparto esto y es lo siguiente. 7, 0, 0, 0, 7, 0 y 14, 7, 0. Allá. 5x más y menos 2x más z, menos 2x más y menos 3x menos 2y más 7z. De nuevo, exactamente lo mismo que antes. Para que este sistema tenga solución, esa entrada debe ser 0. Y si esa entrada es 0, tenemos que el span de V1, V2 y V3 es simplemente el conjunto de todos los vectores de X, Y, Z, tales que 7Z es lo mismo que 3X más 2 por Y. Perfecto. ¿Alguna duda o alguna pregunta? ¿O alguna pregunta? Vamos con el cuarto. Bien. Entonces, quiero encontrar todas las constantes para que esos vectores sean linealmente dependientes de nuevo. Dependientes. Entonces, aquí de nuevo, tenemos 3 vectores y son 3 de tamaño 3. Eso quiere decir que yo necesito que el determinante como me dice dependiente, que el determinante sea 0. Eso es lo que quiero. Este sí lo voy a calcular. Bueno, creo que me demoro más escribiéndolo en el programa que calculando. Voy a calcularle. Para calcularle, voy a desarrollar el cofactor utilizando la primera columna. Entonces sería 1 que multiplica al cofactor 2K K6 menos más 1 que multiplica a 1K, 2 y K. Y esto tiene que ser 0, ojo. Entonces, el determinante de aquí es 12 menos K al cuadrado. Y el determinante de aquí es K menos 2K. Si opero, simplifico un poquito, me queda K al cuadrado más K menos 12 igual a 0. Dos números que multiplicados me den menos 12 y restados 1. Entonces, como hayan aprendido, K más 4 y K menos 3. Ahora, que el producto de estos dos números me dé 0 ocurre cuando uno de los dos es 0. Ojo, ese también es un error grave que me parece. Es o este es 0 o este es 0. No necesito que sean los dos al mismo tiempo. El producto de dos números de 0 solamente cuando uno de los dos es 0. O al menos uno de los dos es 0. Entonces, K tiene que ser menos 4 o K tiene que ser 3. Ojo que este es un ejercicio que estaba en los deberes. Entonces, debieron todos haberlo hecho bien. Lastimosamente no fue así. Pero bueno, ya. Ese es el ejercicio 4. Vamos con el ejercicio 4 del GR31.
que este de aquí es más de lo mismo. De hecho, es un poco hasta más simple. Este es otro del deber. Entonces, para calcular la intersección, necesitamos que A menos D sea 0, necesitamos que C menos B sea 0, necesitamos que esa entrada, o sea, algo así como que B sea 0 y que C sea 0. Ah, esa era una parte interesante, digamos, de este ejercicio. B es 0, C es 0, entonces la única condición es que A sea igual a D. Esa es la única condición. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que W1 intersección W2, también está fácil, es el conjunto de todos los. Voy a reemplazarle al D. D0, 0, D, tal que D es un real. Obviamente, esto es el span de la matriz 1, 0, 0, 1. Pero bueno, esta es la solución de literal A. Ahora, como es del span de esta matriz y esta matriz es linealmente independiente, entonces la dimensión de W1 intersección W2 es simplemente 1, porque su base tiene un solo elemento. Entonces, bueno, es distinto, pero también estaba fácil. Y vamos con la última. Este de aquí sí me pareció bastante grave que no hayan podido. Me parece medio sorprendente un poquito que no hagan bien. Yo les había advertido de que este tipo de ejercicio de demostrar que S1 y S2 son subespacios iba a aparecer ya sea en la prueba, en el examen, en el supletorio, en todo lado va a aparecer este. Y el hacerlo bien marca una gran diferencia. Observen que este de aquí, el hacerlo bien, cuesta 5 puntos. Entonces, el no hacerlo bien o el ni siquiera plantearlo, sí me parece bastante grave de su parte. Tengan cuidado con eso. Entonces, queremos demostrar que son subespacios de R3. ¿Cómo demostrábamos que son subespacios? Estamos demostrar tres condiciones. Primero, que el cero de mi espacio completo, bueno, primero vamos con S1. Que el cero, en este caso de R3, pertenece a S1. Este es facilísimo porque este solo tenemos que darnos cuenta de que 0 más 2 por 0 menos 3 por 0 da 0. ¿Qué significa eso? Eso significa que el elemento 0, 0, 0 cumple la condición de S1. Y como cumple la condición, pertenece a S1. ¿Sí? Esa es la primera condición. La segunda condición era, sean X y Y elementos de S1. ¿Qué queremos? Si de hecho hasta por eso les puse con X1, X2, X3 en lugar de X y Z. ¿Qué queremos demostrar? Queremos demostrar que X más Y está en S1. Como habíamos visto en clase, el vector X más Y es simplemente X1 más Y1, X2 más Y2 y X3 más Y3. Este quiero demostrar que está en S1. ¿Cuándo este vector va a estar en S1? Cuando cumpla la condición de S1. ¿Cuál es la condición de S1? Que la primera componente, es decir, X1 más Y1, más 2 veces
la segunda componente, x2 más y2, menos 3 veces la tercera componente sea 0. Eso es lo que quiero demostrar, lo que quiero verificar. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Como siempre. Tenemos que x pertenece a S1. Entonces, x satisface la condición de S1. Entonces, tenemos así. Tenemos que y pertenece a S1. Entonces, y también satisface la condición de S1. Y ahora, si nos fijamos, si simplemente sumamos, obtenemos el por demostrar. Entonces, podemos poner sumando x1 más y1 más 2x2 más y2 menos 3x3 más y3 es simplemente 0. Y se acabó la segunda condición. Vamos con la tercera condición. De hecho, la segunda es la única difícil. La tercera condición nos dice, sea x elemento de S1 y alfa elemento de los reales o del cuerpo, no importa. Por demostrar que alfa por x está en S1. ¿Cuál era, para desarrollar un poquito y que no se haga muy difícil, quién era alfa por x? Alfa por x es el vector alfa x1, alfa x2, alfa x3. Ese es el vector alfa por x. Ahora, cuando este vector está en S1, cuando satisface la condición de S1. ¿Qué nos dice la condición de S1? Que la primera componente más 2 veces la segunda componente menos 3 veces la tercera componente sea 0. ¿Ves? Ahora, lo de siempre. X está en S1, como X está en S1, sabemos que X1 más 2X2 menos 3X3 es 0. ¿Qué pasa si a esta ecuación le multiplico por alfa? Ambos lados. Entonces el resultado se mantiene. Y como da 0, a la derecha también me queda 0. Y ya está. Es tan fácil, tan simple. El tener esto de aquí. ¿Sí? Entonces tengan un poquito de cuidado con eso, ¿sí? No, no está bien que no sepan hacer algo tan fácil. Y bueno, básicamente para S2 es exactamente lo mismo. No hay ninguna diferencia. Solo para acabar, vamos a hacer lo mismo, pero con con la prueba del GR31, que era un poquito distinta porque tiene dos condiciones simples. En la anterior tenemos una condición difícil, aquí tenemos dos condiciones simples. Entonces, es, digamos lo mismo. Entonces, de nuevo, tengo que verificar tres condiciones. Primero, que 0 pertenezca a V. ¿Cómo demostramos que 0 pertenece a V? Simplemente dándonos cuenta de que 0 es lo mismo que 3 por 0 y que 0 es lo mismo que menos 0. Entonces, el vector 0, 0, 0 satisface ambas condiciones de V, por lo tanto pertenece a V. Vamos con la segunda condición, que es la condición de la suma.
Entonces, sean X y Y elementos de V, queremos demostrar que X más Y está en V. Lo mismo. ¿Qué significa que X más Y esté en V? El vector X más Y es de X1 más Y1, X2 más Y2 y X3 más Y3. Ahora bien, cuando estos vectores o este vector esté en V, y aquí viene, bueno, un poquito la abstracción. Está en V cuando cumple la primera condición de V y la segunda condición de V. ¿Cuál es la primera condición de V? Que la primera componente sea igual a 3 veces la segunda, es decir, X1 más Y1 es igual a 3 veces la segunda. Y la segunda condición de V. ¿Qué nos dice la segunda condición de V? Que la tercera componente es igual a menos la segunda. Es decir, eso. Entonces yo tengo que demostrar dos cosas. Vamos a ver cómo se hace eso. Primero, X está en V. ¿Qué quiere decir que X está en V? Que X cumple las dos condiciones. Que X1 es 3 veces X2 y que X3 es menos de X2. Ahora, ¿qué quiere decir que Y pertenece a V? Que Y pertenece a V significa que Y1 es igual a 3Y2 y que Y3 es igual a menos Y2. ¿Qué pasa si sumo la primera con la segunda? Entonces, X1 más Y1 es 3 veces X2 más Y2. ¿Qué pasa si sumo estas otras dos condiciones? Entonces, X3 más Y3 es igual a menos X2 más Y2. ¿Qué es lo que quería demostrar? Entonces, esto de aquí es sistemático, fácil, sencillo. Solamente tenemos que aplicar bien el planteamiento, de hecho. Y vamos con la última para acabar, porque ya nos demoramos un poquito más de la cuenta. La tercera nos dice, sea X elemento de V y alfa elemento de los reales o del cuerpo, no importa, por demostrar que el vector alfa por X está en V. Cuando el vector alfa por X está en V, cuando cumple las dos condiciones de V. Es decir, bueno, no, cuando alfa por X está en V, cuando el vector alfa X1, alfa X2, alfa X3 está en V. Cuando este vector está en V, ahora sí, cuando cumple las dos condiciones de V, es decir, que la primera componente sea igual a 3 veces la segunda y que la tercera componente sea igual a menos la segunda. Bien, si nosotros tenemos que X está en V, eso quiere decir que X cumple la condición de V. Es decir, X1 es 3 veces X2 y X3 es menos X2. ¿Qué pasa si multiplico ambos lados por alfa? Alfa X1 es igual a 3 alfa X2. Y alfa X3 es igual a menos alfa X2. Y ya tengo lo que quería. Esas son las tres condiciones de subespacio vectorial y con esto está demostrado que V es un subespacio vectorial. Sí, una pregunta. Dime.
O sea, en caso de que ahí hubiéramos sacado la dimensión, también sería válido, porque, o sea, según yo también Pero creo que si la dimensión está dentro del espacio vectorial, sí, también, o sea, se supone que es un subespacio. no tiene nada que ver la dimensión, ni la base, ni el span, ni nada. O sea, para que sea subespacio vectorial, debe cumplirse estas tres condiciones. La primera condición, que el cero esté en el conjunto. La segunda condición, que la suma de elementos de V esté en V. Y la tercera condición, de que si yo tengo un elemento de V y le multiplico por un escalar, sigue estando de V. Esa es la definición de subespacio vectorial. No hay otra forma de probar eso. Entonces, eso, tengan cuidado con eso, ¿ya? No sé si hay alguna otra duda o pregunta. Pregunten nomás. Bueno, si no hay más preguntas, creo que podemos quedar ahí. La grabación, bueno, pues les voy a mandar al grupo y básicamente esa sería la solución de la pruebita. Poner atención a los posibles errores que cometieron, ¿ya? O sea, la idea de todo esto es que no vuelvan a cometer los errores que hayan cometido. Por hoy podemos quedar ahí. Hasta mañana. Nos vemos mañana en clases. Hasta luego.